Ahora sí está grabando. Bueno, Carlos Ignacio Cardona, compañero de muchas lides en el noticiero Hora 13, reconocido periodista. Lo tenemos hoy como invitado en estas reflexiones que estamos haciendo con los estudiantes del área de introducción al área de comunicación audiovisual del Poli. Primero que todo, un saludo, Nacho, y te permito saludar a los estudiantes. Claro que sí, Rubencho, un placerazo, hombre, estar aquí con vos, estar con tus estudiantes. Un saludo muy especial para todos los estudiantes de esta área de introducción a la comunicación audiovisual, es decir, futuros colegas de este mundo tan mágico, tan encantador de las comunicaciones, de la televisión, del cine, de todas estas posibilidades tan bonitas y tan sugestivas que da la imagen. Así que, Rubencho, bienvenido también y gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar con un cuestionario, unas reflexiones que después vamos a compartir con los estudiantes en la clase sincrónica. Nacho, yo sí quisiera que más que al final, sino al principio, darle un mensaje a ellos de cómo apasionarse de esta carrera. Oh, Rubén, cómo apasionarse, pero es que, a ver, eso tiene que ver con la forma como uno vive la vida, como uno interpreta la vida. Y yo pienso que esta carrera, sea o a través del periodismo, o sea a través de la realización de contenidos, o sea a través de cualquier plataforma, de lo que habla es como de la resonancia, de la empatía que tengamos con el acontecer humano. Yo pienso que alguien que trabaje en este campo audiovisual o en el campo periodístico, que no tenga un mínimo de sentido de empatía con el otro, de lo que le pasa al otro, lo que es importante para el otro, pues yo creo que está en un lugar absolutamente equivocado. Entonces yo creo que es partiendo de la manera como somos capaces de interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, de ser unos radares 360 de lo que pasa en la vida de nosotros en cualquier ámbito, que podemos como volcar toda esa atención que nos genera lo que nos rodea y volcarlo en un producto audiovisual. Para mí todo empieza así, es resumiendo, de la pasión con la que uno vive el día a día y de la atención con la que uno observa. Creo que Me encanta esa reflexión, Nacho, porque aparte de que la comparto, los que ya hemos trasegado en esto la vivimos así. La primera inquietud obviamente tiene que ver con el campo tuyo y es a usted, porque qué bicho lo picó que le dio por la presentación y si usted cuando antes de ser presentador soñaba con ser presentador de televisión. Te lo pregunto porque muchos jóvenes sueñan con ser presentadores. Ve, yo más, Rubencho, yo más que, bueno, ustedes van a disculpar que yo le digo a este caballero Rubencho, pero es que así lo trato desde hace 17 años que lo conozco. La idea es, yo más que presentador de noticias, sí tenía muy claro que yo quería hacer algo que tuviera que ver como con el escenario, que tuviera que ver con las artes, que tuviera que ver con la comunicación finalmente. Eso sí lo tenía absolutamente claro. Y desde muy niño la cuestión de la voz me despertaba mucha atención y recuerdo, porque siempre se me quedó como retumbando en la mente la voz de Aris Fogel. A mí Aris Fogel, el narrador, o sea, el presentador, en realidad no era un presentador, sino que él era un periodista internacional que vivía en Berlín y él era el corresponsal de TV Hoy y luego de Noticias Nacionales. Y esa voz de Aris Fogel a mí siempre desde niño me retumbó. Y yo decía, yo quiero ser como esa persona. Yo recuerdo que yo le decía a mi hermano mayor que es un fanático, era y sigue siendo un fanático de las noticias, se las escucha todas, las lee todas, eso es impresionante. Yo al lado de él era mi hermano, es mi hermano mayor, tenemos, pues nos diferencian como 30 años, y yo estaba ahí al lado de él siempre escuchando con él las noticias. Y cada vez que arrancaba la sección internacional y aparecía Aris Fogel, hermano, él mismo me decía, Carlos, ve, el que te gusta, el que te gusta. Y recuerdo que para mí ese señor fue el referente. No me imaginé tanto pues como presentar noticias. Luego con los años estudié comunicación más que con el bicho de ser periodista, más con ser
yo quería o dedicarme al cine o dedicarme a la realización de televisión, y de hecho yo empecé fue por ahí. Yo las primeras prácticas que hice, bueno, la práctica la hice en el Metro de Medellín en comunicaciones externas, pero luego me enganché rápidamente con una casa productora de aquí en Medellín que se llama Video Base, y con Video Ok. Base, y luego con TV Cámaras, y luego con Telecinco, y luego con Teleproducciones. En todas esas casas productoras yo fui realizador de televisión, fui director de televisión, hacía comerciales, hacía documentales, hacía videos institucionales, y fue ya después que cualquier día, bueno, yo tenía un programa de economía, lo hacía para Confama Televisión, que se llamaba El Informador, y ahí sí yo era presentador de noticias económicas. Haciendo ese programa llega la invitación de Laís Vargas para ser el presentador del noticiero, pero en realidad yo quería ir a hacer televisión, pues detrás de cámaras. Ok. Nacho, la siguiente pregunta tiene que ver como nosotros estamos hablando con estudiantes que van a ser comunicadores audiovisuales. Entonces, desde la vivencia tuya ya de más de 2 décadas como comunicador, tú eres de Bolivariana, ¿no? De Bolivariana. Sí, claro, comunicador social, Y, periodista de Bolivariana. y en Bolivariana se trabaja más lo de periodismo. Sí, en Bolivariana, ese Pero, es un pero énfasis que tienen la de Antioquia y Bolivariana. Mucho es el correcto. periodismo televisivo, hay un énfasis muy especial ahí. Pero desde esa experiencia, y teniendo en cuenta que nos vamos a dirigir a comunicadores audiovisuales, ¿cómo define la presentación, esa rama de la profesión por donde te fuiste, eh, en términos de lenguaje audiovisual? Pues hombre, en términos de lenguaje audiovisual, yo soy poco teórico, Rubén, yo soy más como de la vivencia, y yo lo que tengo muy claro es que una noticia, pues es algo que debe ser ante todo veraz, debe ser contrastado, es algo que acaba de ocurrir, que es de un interés general, más que de un interés particular, es de un interés general. Entonces, desde lo audiovisual, yo siento que los comunicadores, o los llámense periodistas, llámense reporteros, llámense presentadores, tienen que buscar la mejor manera de conectarse, vuelvo y juega, con las emociones. ¿Y cómo puedo yo transmitirle a través de un medio de comunicación X a una audiencia X algo que acaba de ocurrir y de lo que esa audiencia no tiene conocimiento, o puede ser que incluso le sea familiar, pero hay un nuevo hecho, hay nuevos acontecimientos que ellos no sabían? Entonces, ¿cómo defino yo la cosa? El ser presentador es cómo logro conectarme con una audiencia para transmitirle una información que ellos apenas en este momento, que yo voy a ser quien se la va a entregar. ¿Cómo logro despertar ese interés en mi audiencia? Lo veo como desde ese, no sé si te entiendo mal Sí, o bien. total. Lo que pasa es que eso lo conectamos, Nacho, con que el comunicador audiovisual no es que sea una persona por allá solita y entonces no. El comunicador audiovisual, el comunicador social, el comunicador de relaciones públicas, el comunicador como tal, siempre va a tener la relación con todo el gremio. Y, por ejemplo, los comunicadores audiovisuales van a tener que relacionarse con periodistas, con presentadores, con realizadores, con de todo. Total. Entonces, en ese orden de idea, me parece que es muy importante conocer tu visión desde la presentación. Y ahí entonces iría a la siguiente pregunta, porque nosotros estamos hablando de un lenguaje audiovisual, pero también en el lenguaje audiovisual es muy importante la expresión corporal. ¿Qué diferencias se pueden encontrar en la presentación según la expresión corporal, Nacho? Ve, Rubén, yo pienso que para uno, la expresión corporal máxima en un presentador, pues lo es todo, ¿cierto? Mientras vos en la radio, pero en la antigua radio, porque la radio de hoy en día con Facebook y con la cámara al lado, pues hoy en día la radio se ve, antes no. Pero entonces, a diferencia de esa radio tradicional, donde el periodista estaba en su cabina y podía hacer una cantidad de señales mientras iba consiguiendo la información, consultar acá, ¿cierto? O sea, no te estaban viendo, entonces alguien podía pasarte papeles, vos podías incluso, mientras vas hablándole al micrófono, podías hacerle señas a alguien que te trajera algo que no sabes. El presentador en televisión tiene que
Estar correctamente, o sea, porque, en la televisión juega mucho, en la televisión juega mucho el cómo te ves, ¿cierto? O sea, la presencia y la prestancia juegan un papel muy importante. Entonces vos tenés que estar en situación, como llamamos nosotros, estar en situación, o sea, estar con los 5 sentidos puestos en el momento, tener dominio de lo que estás diciendo, tener contexto y, como es obvio, a veces, por ejemplo, en las últimas horas, pues vos no tienes por qué sabértelas todas, ni mucho menos. Entonces, guardar, porque la última hora siempre hay un factor extra de estrés, ¿sí o no? Pero el presentador debe conservar la calma, debe saber ser ese puente de tranquilidad entre un hecho X que se está produciendo, o terrible, o doloroso, o vergonzoso, o ilegitimar. y legitimarlo. Entonces, mira que el presentador tiene que tener en cuenta una cantidad de cosas. Yo diría que es esencial para un presentador, y máxime de noticias, estar en contexto con el mundo, ¿cierto? Estar en contexto con la realidad. Vos difícilmente, o sea, puede que seas un presentador, que los hay y las hay, que sencillamente leen el prompter, ¿cierto? Esa es una clase de presentación, un tipo de presentación, pero lo ideal, desde mi punto de vista, es un presentador periodista que, por ejemplo, hoy ocurrió la gran explosión esta en Beirut, ¿cierto? Un presentador de noticias mínimamente tiene que estar enterado de algunos de ciertos conflictos políticos que se dan en el Medio Oriente, porque desde ese conocimiento es que vos te vas a parar a enfrentar una última hora donde poca información tenés, donde no sabes si hubo 3.000 muertos o solo 10 muertos, donde si hubo 20.000 heridos o solamente 50 heridos, pero tenés que empezar a dosificar la información, a ser ponderado en la información, a no ir a exagerar y a empezar a darle a tu audiencia una cantidad de detalles extras que seguramente él no sabe, pero de los que vos te vas a agarrar. Corporal. ¿Cómo? Eso tiene que ver con la expresión corporal, Nacho. Todo. ¿Y por qué tiene que ver con la expresión corporal? Porque en la medida en que vos tenés conocimiento del contexto, vos tenés tranquilidad. Cuando no sabes de qué vas a hablar, vos gagueás, vos viene el bloqueo, viene el titubeo, ¿cierto? Porque no estás manejando la información. Vuelvo y te digo, no tenés por qué sabértelas todas, ¿qué tal? Siempre estamos aprendiendo, pero sí debes estar, o sea, como presentador o presentadora, tenés que estar llamado a estar leyendo mucho, a estar consultando mucho, a estar en contexto con el mundo que te rodea, porque es en la medida en que vos tenés seguridad sobre esa información que también tu actitud frente a la cámara, tu postura a la hora de comunicar es tranquila y es creíble. Nacho, y en ese orden de ideas, o siguiendo por esa misma línea, ¿qué diferencia hay entonces en la presentación de un noticiero con otros programas, con otros eventos que sabemos que usted trabaja también en eventos públicos y todo eso, pero igual sigue siendo la imagen del presentador, la comunicación del presentador? Mira, Rubén, tocas un tema muy interesante porque el presentador, bien sea llámese un maestro de ceremonias en un evento o llámese el presentador de noticias, es el que finalmente está encargado de entregar el paquete completo a la audiencia. En un periódico alguien coge el periódico y tiene toda la información. Entonces él simplemente va pasando por la información y la va dosificando. En un noticiero es el presentador quien te dosifica esa presentación y es el que te va como creando una atmósfera durante o la media hora o la hora o las 3 horas que dure ese espacio informativo, pero el presentador desde que arranca, la forma como se presenta hasta que termina, va creando toda una atmósfera y va tejiendo un tema con otro. Por eso es muy importante y desde la expresión corporal. Si vos vas a hablar de un secuestro, vos no podés empezar a hablar de esa información sonriendo. O sea, no hay coherencia entre lo que vas a contarme y la emoción, ¿cierto? Pero igual, si llegas al final del noticiero y ya las noticias son un poco más amables, ya son cuestiones
historias de vida de pronto inspiradoras, si vos eso no lo transmitís con los ojos, si vos eso no lo transmitís con una alegría, entonces también, o sea, tiene que haber una gran correspondencia entre el texto que vos vas a decir y, mejor dicho, es pasar las emociones por el tamiz de la interpretación, ¿cierto? No es simplemente leer, no, es interpretar lo que estás leyendo, sacarle la emoción a lo que estás leyendo, ¿cierto? Entonces, un presentador de noticias o un presentador de evento, ¿qué tiene que tener? Contexto. El presentador del evento tiene el contexto de ese evento y de pronto de asuntos colaterales. O sea, por ejemplo, está presentando la asamblea del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, listo, tienes que tener contexto de quiénes están ahí, qué es una asamblea general del BID, en fin. Un presentador de noticias ya tiene un contexto mucho más amplio, pero siempre es estar en contexto, siempre, siempre. Pues es fácil conversar con alguien amante de la lectura, hablar sobre lectura. Yo le insisto mucho a los estudiantes que el profesional de cualquier área, de cualquier ramo, si lee está ganado, si no lee está muerto. Entonces, ¿qué conexión podemos encontrar de la lectura con un buen trabajo audiovisual o de presentación, Nacho? Ya usted ahora lo explicaba de lo importante que es estar informado. Pero es que además de estar informado, yo siempre he calificado que una cosa es lectura informativa, que la debemos de tener todos, por cultura general. Pero otra cosa es la lectura que te da la visión de vida. La lectura de cultura general, la lectura científica, económica y demás. Hombre, Rubén, siquiera que me tocase ese tema, y además resonamos mucho con lo de la lectura, porque es que, hombre, en la lectura uno solamente vive una vida, ¿cierto? O mejor dicho, como decía el director del Pablo Tobón Uribe, que en estos días lo entrevistaba al doctor Andrés Aguirre, decía, en realidad solo tenemos una única muerte, pero tenemos muchas vidas, podemos vivir muchas vidas si queremos, pero digamos que eso es una cosa más filosófica. Lo que me refiero es, Rubén Cartagena vive una única vida, Carlos Ignacio Cardona vive una única vida. La lectura nos permite contrastar, nos permite entrar en contacto con vidas que acontecieron hace siglos, que vivieron otra sociedad completamente distinta, que estuvieron confrontados por situaciones completamente distintas a las de nosotros. Dicen por ahí que nada hay nuevo bajo el sol, y cuando uno lee, uno sí que se da cuenta de eso, que en la vida, en la historia de la humanidad es una sucesión y muchas veces una repetición de cosas un poco mejoradas o un poco empeoradas, ¿cierto? Porque todo es susceptible también de empeorarse, pero digamos que como sociedad o como humanidad vamos en una especie de evolución. Hoy en día estamos viviendo un momento extraordinario de la humanidad. Nunca antes el ser humano tuvo tanta capacidad de tener tanto conocimiento a su disposición, además de acceder a él gratis. Entonces yo pienso que hoy en día perderse de la lectura es perderse no solo del mundo actual, sino de todo lo que ha habido antes de nosotros, e incluso de las mentes que han sido capaces de irse mucho más allá, de proyectar el futuro. Hombre, sin lectura, estoy de acuerdo con vos, creo que, o sea, la vida se vuelve muy monótona y se vuelve muy simplona. ¿Y qué relación tiene eso con lo audiovisual? Todo. Yo recuerdo mi profesor de cine en el pensum, yo no sé si el pensum, pues eso ha cambiado, pero mi pensum hasta 1996 que me gradué en Bolivariana, en ese pensum teníamos cine 1 y cine 2 y teníamos 5 televisiones. Y recuerdo al profe, que era un documentalista muy chévere de cine 1, que decía, en el mundo audiovisual, el audio es el 100% y la imagen es el 100%. ¿Qué es más importante? Ambas cosas son poderosísimas. Ambas cosas transmiten algo. Entonces, una buena lectura, es tan importante como la imagen que estás viendo o como el efecto sonoro que estás escuchando, ¿cierto? La lectura o te atrapa o te hace una inmersión a la emoción, a la historia que estás contando, o te saca, ¿cierto? Una mala lectura, una mala puntuación, una mala dicción, inmediatamente
te crea un ruido en la cabeza y lo que haces es o criticar, uy, mira cómo suena de raro, ve, mira cómo dijo esa palabra. Te vas de la narración, te vas de la historia, te distrae el error. Entonces, hermano, la lectura, una buena lectura con dicción, una buena lectura con unos buenos tiempos, con un buen ritmo, con una buena entonación, es poderosísima, es el 100% también, como lo es la imagen. Entonces, al principio de esta charla y de esta reflexión, Nacho, te pedí que me ayudaras a enamorar a los estudiantes de la profesión. Cierro pidiéndote encarecidamente que de alguna forma te ilumines para que digas algo en favor de que los alumnos se enamoren de la lectura, porque ¿cómo hacer que los jóvenes se enamoren de la lectura hoy en día? Ve, hombre, Rubén, yo los invito a que lean lo que quieran, pero lean. Uno en la medida en que va leyendo, es como con la comida. Vos empezás comiendo los platos de la familia, amorosos que te hace la mamá, ¿cierto? Y hasta cierto momento de la vida solo conoces los sabores que te hace la mamá. Y para vos esos sabores son todo. Pero luego entonces creces y vas a un restaurante, vas a esto, o viajas, o empezás como a expandir el espectro de los sabores, ¿cierto? Y cada vez vas probando cosas nuevas y cada vez muchas cosas te van sabiendo mejor y te vas volviendo más exigente. Lo mismo pasa con la lectura. Empiecen con lo que quieran, pero empiecen, lean, formen el hábito de sentarse de vez en cuando o una revista o un libro X, si le gusta la superación, si le gusta la ficción, si le gusta la novela, si le gustan las cartas, si le gustan el anime, si le gusta la animación, lo que sea, pero lea. Y en la medida en que uno crea ese hábito de lectura, va pidiendo más, y va pidiendo más, y va queriendo más, y va queriendo más. Yo diría que es por ahí. Yo sabía que te ibas a iluminar, Nacho. De todas maneras, es un gustazo poder compartir estas reflexiones con los estudiantes. Carlos Ignacio, te damos las gracias. Invito pues a los estudiantes a que vean, pues obviamente, tus presentaciones en Hora 13 y también en muchas partes, porque muchas partes te pueden ubicar. Doy fe de lo profesional que es Carlos Ignacio. Y la idea, Nacho, es que los estudiantes entiendan que también con el ejemplo, con la réplica, uno puede formar un camino. Y lo que tratamos con estas charlas y estas reflexiones es de que así sea con estas pocas o muchas experiencias que nos has dejado, que ellos también como que escudriñen hacia dónde su camino en este inicio de la comunicación audiovisual. De todas maneras, te agradezco mucho, Nacho. Rubén, con todo el cariño, con todo el amor, con el amor de colega de hace muchos años, me parece muy interesante, y eso ya se los digo no a vos, sino a tus estudiantes, y es que rico que a uno en una clase le muestren opciones, ¿cierto? Uno de de las misiones de un buen maestro, más que de un profesor, es de un buen maestro, es mostrar caminos de vida. Y entonces esto que vos les estás llevando, no sé cuántos habremos pasado por ahí, y yo no es que esté diciendo que sea un referente, no, sino que es la importancia de escuchar voces, como Por de aquí leer es distintos libros. Claudia Cano, John Jaime Osorio, ahí hay una listica grande. Entonces, porque yo creo que uno en la vida debe también contrastar las emociones, debe contrastar las ideas, debe contrastar los argumentos, y entonces seguramente alguno de ustedes estará medio de acuerdo con alguna idea que yo dije hoy, pero a otro le habrá parecido más teso lo que dijo Marcela, o a otro le habrá parecido que se conecta más con alguien. Importante tener un referente en la vida, el que sea, pero tener referentes, tener, no para imitar, sino para tenerlos precisamente como una opción de. Entonces, hombre, muchas gracias. Gracias por haberme invitado y a seguir explorando esta maravilla de la comunicación audiovisual que es tan fascinante. Ok, Nacho, hasta luego, y de todas maneras ya sabe que lo vamos a seguir invitando. Con todo el Hasta gusto, luego. Rubén. Cuídense mucho. Rubén, hasta luego. Chao. Un placerazo. Chao. Chao. A ver, detener la grabación.